va a ser muy interesante pues hablar hoy de Laura Restrepo. Nuestro invitado en el curso es el profesor Víctor Viviescas, compañero del departamento, compañero de luchas e infortunios en el departamento de literatura de aquí de la Universidad Nacional. Víctor es profesor de literatura colombiana y latinoamericana, también de teoría literaria, y su trabajo, pues además de su trabajo importante con la novela colombiana reciente, ha sido en el departamento también trabajo en el área de estudios teatrales. Es fundador y director fundador de la maestría de Artes Vivas de la Universidad Nacional, además de dramaturgo, magnífico y muy reconocido a nivel latinoamericano. Y lo que él ha preparado es una charla sobre la novela. Un poco para ambientarlos, entonces quisiera hablarles de la estructura general de la novela para que ustedes pues nos sirva un poco como de base de la historia. Es una novela que, como ustedes lo han podido notar, está construida a partir de fragmentos en los cuales en gran medida hablan en primera persona algunos personajes. En particular está enfocada en fragmentos dedicados a Aguilar, es uno de los personajes, otros fragmentos dedicados a Eugenia, otros fragmentos, ya les cuento un poco en qué consiste el asunto, y otros fragmentos dedicados a un sujeto llamado Macalister, el Midas Macalister. Todo el asunto comienza con Aguilar, que después de un fin de semana de haber dejado a su mujer, llega a su casa y la encuentra, es llevado a un hotel en el norte de Bogotá y la encuentra en un estado delirante, y lo que él trata de hacer es averiguar en qué consistió su delirio, ¿no? Esta mujer es Eugenia, y a lo largo de la novela se va... Perdón, Agustina. Y a lo largo de la novela se va un poco viendo la prehistoria de ese delirio, que comienza en el abuelo de Agustina, que es Portulinos, Nicolás Portulinos, ¿no? Un alemán que ha emigrado a Colombia, ha terminado viviendo en Sasaima, que ha tenido sus dos hijas, que son Sofía y Eugenia. Todo el asunto también va cayendo sobre una historia familiar de Agustina con su padre y su madre. Agustina tiene dos hermanos, Joaquín es el mayor, el Biche es el menor, y este sujeto Macalister, que también cuenta algunas cosas y tiene que ver con el asunto del delirio, es un joven de clase media que estudia en el colegio donde estudian los hermanos de Agustina, que pertenecen a la clase alta, a las élites bogotanas, y que termina con el tiempo convirtiéndose en una especie de mediador entre Pablo Escobar y estas élites. La novela está transcurriendo durante los años 80, cuando Escobar pues tiene su mayor poder, y más o menos toda esa historia con Escobar está terminando, o esta historia está terminando ya en la época de las bombas, finales de los 80, comienzos de los 90. Bien, esa es un poco como la estructura general. Víctor pues también hablará en algún momento de ella, por lo tanto no quiero avanzar demasiado, y es importante tenerlo un poco como base para que veamos un poco el análisis. Lo que haremos entonces es que Víctor va a hacer una exposición desarrollando un poco una hipótesis de lectura, y en ciertos momentos habrá algunas pausas para algunos comentarios y para algunas relaciones con lo que hemos leído y con lo que vamos a leer, también pensando en ubicar un poco todo esto en el contexto de las reflexiones que se suscitan en el curso. Entonces, Víctor, pues bienvenido y muchas gracias. Vale, buenas tardes a todas, a todos. Me alegra mucho aceptar la invitación que me hicieron Oscar y William para este curso, en particular para hablar de esta novela, que es una novela que me entusiasma porque plantea algunas preguntas que considero que son importantes para comprender la escritura en general y sobre todo la escritura de la novela contemporánea. Cuando yo hice el título de la intervención, la pensaba en ese orden. Finalmente creo que debería haberlo llamado escritura, historia, mímesis, porque un poco lo que quiero ver es cómo entra el lector
al encuentro con la novela, cómo se va configurando, primero cómo se da el reconocimiento de la escritura misma de la novela, luego cómo se va configurando el problema de la historia y finalmente cómo se puede inscribir la novela en un tipo de escritura de representación y de mímesis y cuáles son las implicaciones éticas de esto. Esa última parte, que es más de interpretación, probablemente está al final, es más corta y si no alcanzamos a llegar pues no importa tanto. Lo que importa es más o menos conocer cuál es el planteamiento general. Creo que es muy importante para mí tratar de identificar de qué tejido está hecha la novela y voy a leer algunas. No tengo una presentación, hemos dicho, la presentación consiste en las citas que yo voy a hacer para que las tengan presentes ahí. A mí me gusta leer el texto de la novela, escuchar la voz de la autora, en fin. Ustedes se dieron cuenta, ya William lo dijo, esto es una novela escrita en fragmentos y hay una relativa alternancia de la novela. Uno puede, solo para que lo vean, hay una alternancia de los colores porque hay 4 voces y prácticamente toda mi conversación va a ser sobre ese dibujito de colores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la novela es una novela de 66 fragmentos, son relativamente irregulares, algunos son más cortos, hay unos más extensos. Voy a empezar, los voy a invitar a que leamos, yo les voy a poner enseguida ahí el fragmento 26 del 66. Dice: he adquirido otro poder, dice la niña Agustina, uno que me sacude tan fuerte que me deja medio muerta. Un poder que se traga todas mis fuerzas mirando hacia atrás, dice. Creo que en eso se me fue la infancia, en hacer fuerza y acumular poder para impedir que mi padre se fuera de casa. Ayer, hoy, muchas veces, casi siempre, lo oye pelear con su madre y amenazarla con las mismas palabras, que si tal cosa me largo, que si tal otra me largo, y ante todo Agustina no quiere que su padre se largue, porque cuando está aquí y está alegre, es lo mejor del mundo y no hay nada en esta vida como su risa, como su limpio olor a Roger Gallet y sus camisas inglesas de rayitas azules y blancas. A veces cuando la casa está oscura miro a mi padre y me parece que brilla, que despide un halo de limpieza, de elegancia y de buen olor. Me gusta cuando me pide que me suene o que me limpie algún resto de comida que me ha quedado en los labios, porque entonces me pasa su pañuelo blanco entrapado en agua de colonia Roger Gallet. Este es el fragmento, como decía, 26 de los 66 que constituyen la novela. El fragmento da cuenta de la condición narrativa de la novela. Digo narrativa porque el tiempo de la narración es distante de los tiempos de los acontecimientos narrados, los cuales se suceden en un desorden aparente. ¿De qué se trata la novela? A juzgar por este primer fragmento, que es el único que conocemos conjuntamente, que miramos en detalle, la novela narra en un tiempo presente, actual, los acontecimientos que determinaron la vida de la protagonista, que aquí aparece nombrada como la niña Agustina. Estos acontecimientos son narrados también en una doble perspectiva, la de la misma niña Agustina y la de una voz narrativa, ambas voces compartiendo el poder de planear, de viajar sobre los acontecimientos. La voz narrativa y la voz de la protagonista, que también toma la palabra e intercala su narración subjetiva con la narración objetiva de la voz narradora, se instalan en un presente actual cercano al momento de la lectura, en realidad al momento de la escritura. Y desde ese tiempo actual contemplan el tiempo pasado, la infancia de Agustina Londoño, la adquisición paulatina de ciertos poderes vinculados, lo sabremos más adelante, con la adivinación o presentimiento de los hechos futuros y de menor fuerza, con el poder de modificación de este mismo curso de la historia, para evitar que ocurran algunos acontecimientos con una eficacia más bien improbable, ¿no? Tal como lo verifica en su propia piel el pobre bichito, tal como podemos juzgar en la novela. Además de ese proceso de adquisición de poderes, la novela está contando la fascinación por la figura central que es el padre Carlos Alberto Londoño y la figura un tanto borrada y dependiente siempre de su esposo, que es la madre Eugenia, y el riesgo y la amenaza siempre flotante de un posible abandono del padre a la madre,
del padre a la familia, sobre todo del padre a Agustina, quien emplea todos sus poderes para retenerlo, más o menos hasta que tiene 17, 18 años. Entonces, en ese fragmento vemos que tenemos una narración que se despliega sobre un tiempo sumamente dilatado. No es una acción puntual lo que se está narrando. En otros momentos de la novela sabemos que sí se narran algunos acontecimientos precisos. Sin duda no podemos olvidar el acontecimiento central que se da más o menos en la mitad de la novela, que es cuando el bichito bota como venganza por el castigo al que la patada realmente que le ha dado el padre, bota las fotos de la tía Sofía desnuda en el escritorio del papá. Ahí hay algunos acontecimientos que son puntuales, pero acá en este fragmento lo que nosotros vemos es una narración de un tiempo dilatado. Aquí se trata de narrar una situación, el estado paradisíaco de la infancia de Agustina, en los momentos en que ella logra captar de manera plena y monolítica, monopólica, la atención de Carlos Alberto, su padre, sin tener que compartirlo con su madre Eugenia, de quien desconfía, ni con su hermano menor, también Carlos Alberto, pero llamado por todo el mundo como el Bichi, ni con su hermano mayor Joaquín, reproducción exacta de su padre y su preferido, ni siquiera con su tía Sofía, quien en realidad es al tiempo la amante secreta de su padre. Ese estado paradisíaco se concretiza en el recorrido que hacen juntos ella y su padre a las 9 en punto de la noche todos los días para echar llaves a las puertas de la mansión y encerrarse en este nirvana que les pertenece. La atención principal no está ni siquiera en la narración de esos acontecimientos, sino más bien en la descripción de los estados de ánimo de la protagonista. En este momento, todavía llamada Niña Agustina, tanto en la voz narrativa objetiva en tercera persona como en la voz subjetiva de la protagonista, la enunciación de los hechos está envuelta en la visión que de los mismos tiene la niña. La narración es menos objetiva y más subjetiva en ambas voces. Sabemos por la narración que Agustina ha adquirido un nuevo poder, que ese poder la agobia y la deja medio muerta, que de mirada en retrospectiva la infancia fue un largo recorrido de acumulación de poderes para retener al padre, siempre retener al padre, que el temor del posible abandono nunca se disipó realmente, el afecto por el padre, la desconfianza de la madre, la fascinación de nuevo por el padre, es por su risa, su olor a limpio, a Roger Gallet, su ropa, sus ojos, su cuerpo, su estilo. La novela narra sobre todo entonces un mundo interior, el de la niña Agustina, quien incorpora los elementos materiales del mundo, objetos, personas, acontecimientos, a su propio relato, que es al mismo tiempo su propia aventura. Un mundo vivido, soñado, que se incorpora al relato de la protagonista y que se convierte en una especie de estancia donde ella puede conservar su infancia, su calidez, su dimensión sensorial, pero sobre todo su dimensión afectiva. La novela narra, según vemos en el fragmento, algunos pocos hechos objetivos, pero la enumeración de estos desata la evocación de los acontecimientos interiores que los hechos provocan en la niña, la narración interior del sentido de los hechos, es decir, la narración cuenta unos hechos que sirven de puntales a un despliegue de pensamiento que constituye una versión privada de estos mismos hechos. En este fragmento, la narración es la narración de unos hechos interiorizados, pero vueltos mito por Agustina y para Agustina Londoño. Esta postergación de la dimensión objetiva por la narración del mito lleva nuestra atención a la condición en cierta medida anómala de las dos voces narrativas. La vinculación parece efectiva. La voz narradora comparte el punto de vista de la voz subjetiva. Las dos voces hablan desde un tiempo actual y ambas se remiten al pasado mítico de la infancia. Las dos voces transitan libremente del mundo objetivo al mundo interior y retornan al mundo objetivo como si estos dos mundos no estuvieran separados por una frontera que los delimitara. La condición mítica de la narración tiene además el poder de poner en comunicación el adentro con el afuera. Esta condición hace que el tránsito de la voz narrativa objetiva a la voz subjetiva se dé sin previo aviso, sin marcas, sin solución de continuidad. No obstante, cuando como lectores llegamos a este fragmento 26, ya sabemos, que está en la página 89, ya sabemos que Agustina está atrapada en el delirio.
De hecho, lo sabemos desde el principio. Esta Agustina que habla, en realidad no habla, sino que rememora. Pelea en su cabeza con una voz propia que se resiste a asimilarse a ella. Se dobla y se desdobla, sin poder habitar el presente actual de su adultez y sin poder fundirse con la imagen de sí siendo una niña que la visita, que la asedia, atrapada en su delirio. Ese delirio, que es la condición de Agustina durante todo el tiempo que dura la narración de la novela, puede ser la explicación de la narración monotemática de la infancia de Agustina. Infancia que solo tiene dos rupturas, lo sabemos más adelante. La de la provocación del padre por la exhibición de sus novios amantes en el tránsito a la adultez y la ruptura definitiva de la familia con el castigo al bichi y el posterior abandono del hogar paterno por parte del mismo y de la tía Sophie, quien asume su condición transgresora y abandona el hogar, acompañando a Carlos Alberto hijo para solo regresar ahora, cuando empieza la novela, cuando Agustina ha quedado definitivamente atrapada en el delirio. Aquí, todavía en este primer fragmento que está en la pantalla, podemos discernir cómo la narración se construye como un entramado de voces y de tiempos. Ese es entramado el que hará el tejido de la novela. Ya señalamos cómo se presentan dos voces. Este va a ser un procedimiento que se repite con otras voces, porque aunque el fragmento no nos permite deducirlo todavía, la lectura total de la novela nos muestra que la estrategia narrativa de la misma es la de promover una pluralidad de narradores. En todos los casos, la voz objetiva se conserva, pero se mezcla con las voces de los personajes que actúan como narradores intradiegéticos, a veces creando un contexto de enunciación definido, lo que nos permite comprender la voz que narra como si hiciera parte de una conversación realmente sostenida como en un suceso en la trama de la novela, como puede ser el caso de la voz de Midas McAllister, que está construida en una conversación, bueno, adelante lo digo. Otras veces como una especie de monólogo interior que no deja de acompañar al personaje. Otras veces como la narración omnisciente de un narrador que se identifica con los personajes. Los narradores o personajes elegidos por el dispositivo narrativo para privilegiar su punto de vista en la narración son, en orden de aparición en las secuencias, en primer lugar Aguilar, el marido de Agustina, y su compañero, enfermero, vigilante y sobre todo detective, que toma a cargo la dilucidación de la situación que desembocó en el delirio de Agustina, y más aún, quien la rescata de aquel abismo, tal como nos deja presentir la secuencia final de la novela, cuando él le muestra a Agustina que se ha puesto la corbata roja. Aguilar será el narrador de 27 de los 66 fragmentos en los que se divide la novela. Será también el responsable de la acción principal central de la novela, de investigación presente, la que parte del asombro del primer encuentro con Agustina y llega hasta la dilucidación de los hechos que rodearon el nefasto fin de semana en el que Agustina terminó presa del delirio. Cierto es que como interlocutor de la tía Sophie, que rápidamente viene a cuidar a su sobrina y a compartir con su marido los sinsabores de este cuidado durante las 3 semanas más o menos que dura la reclusión, él se hace depositario de la voz narrativa de este personaje, la cual tiene el privilegio de conocer, o el cual como personaje tiene el privilegio de conocer el pasado de Agustina, un pasado que es doble, el de la infancia de Agustina misma, que va hasta el abandono de la casa con el bichi, cuando su engaño a Eugenia, cuando engaña a su hermana, cuando su engaño, es decir, el de la tía Sophie, a Eugenia, su hermana, se hace público, y su propia infancia, la de la tía Sophie y la de Eugenia, que también es la infancia de Eugenia, ya digo, pero que sobre todo conecta en una conexión que es fundamental para la interpretación desde mi perspectiva de la pieza con el tiempo de los abuelos Blanca y Portulinos. El segundo narrador es Midas McAllister, responsable de 16 de los 66 fragmentos. El segundo narrador es Midas McAllister, responsable de 16 de los 66 fragmentos. La narración de McAllister es una larga conversación con Agustina,
en la sala o comedor de la casa de la madre pobre de McLister, donde éste se esconde de la búsqueda que Pablo Escobar por un lado y sus secuaces, y por el otro lado sus propios socios, los inversionistas de buena familia que son socios de los negocios de narcotráfico de Escobar, lo están buscando para matarlos todos. Esta larga conversación es el momento más cercano al presente de la lectura, el momento más proyectado también hacia el futuro, porque efectivamente es posterior al presente de la lectura si consideramos ese presente cerrándose en la exhibición de la corbata roja. El momento más proyectado hacia el futuro porque es posterior a la secuencia final de la novela en la que Agustina da muestra de haber vuelto a la normalidad. La narración de Midas McLister nos permite completar 3 momentos importantes en la trayectoria, en el recorrido de Agustina. En primer lugar, el tiempo de la adolescencia y el arribo a la adultez, posterior a la huida o abandono del Vichy y hasta el propio abandono de la casa del hogar paterno por parte de Agustina. En este tiempo, desde la perspectiva de Midas McLister, este logra integrarse a la familia Londoño, enamorar a Agustina, dejarla embarazada, hacerla abortar y abandonarla. El segundo gran fragmento de tiempo que narra la voz de Midas es el de la irrupción del narcotráfico en la vida del país y la vinculación de las élites al naciente negocio, en particular la del mismo McLister y la de los hombres de la familia Londoño, el mismo padre Carlos Alberto y el mismo hijo mayor Joaquín. Esta línea de acción es fundamental porque es la que construye o dibuja el contexto social en el que se desarrolla la novela, que podríamos sintetizar como Terror y miseria de Pablo Escobar, el cual es simétrico con el florecimiento y caída en desgracia del mismo Midas McLister al interior del universo de ficción. Y el tercer momento, que también es fundamental y que conocemos, que solo podemos conocer con Agustina por la boca de McLister, es la narración de ese fin de semana nefasto en cuestión, cómo Agustina decide aceptar su invitación para volver a la casa materna, cómo en la casa Joaquín y la madre Eugenia preparan el regreso del Vichy, cómo los dos se resisten a recibirlo con su novio mexicano, cómo la vida de negación sigue estando intacta en su familia. Luego, la huida de la finca, la insospechada excursión absurda al gimnasio de McLister para que deshaga la nube de sospechas ciertas que se ciernen sobre el dueño del gimnasio, cómo todo sale mal, cómo se enloquece y cómo tiene que abandonar la McLister, que tiene poca lealtad para incluso con la misma Agustina, para protegerse él mismo y refugiarse allí donde ahora está hablando, en la sala comedor de la casa pobre de su madre pobre que nadie conoce ni vincula con él. La tercera voz narrativa que aparece es la de Agustina niña, como ya vimos. Esta voz cuenta el relato desde la infancia en la que Agustina protege a su hermano menor de los abusos y castigos del padre hasta que éste deja el hogar, y luego la entrada en la adolescencia de Agustina y el desafío con sus novios en que se torna la fascinación de Agustina por su padre. Es muy importante notar que la sustancia narrativa que está confiada en la narración de Agustina, incluso si ésta está siempre acompañada de esa voz objetiva de tercera persona que se desdobla, es la de las 2 rupturas familiares: el crecimiento y abandono de Carlos, el hermano menor, el tránsito de la adolescencia a la adultez de la propia Agustina. Ni su romance con Midas McLister, que toma a cargo la voz narrativa del mismo Midas, ni su romance con Aguilar, ni aún la enfermedad misma que narra Aguilar son referidas por la voz de la mujer. Agustina narra solo 10 de los 66 fragmentos, pero hay que notar que suelen ser fragmentos más extensos y son centrales en los cambios de la historia que está siendo narrada. La cuarta instancia narrativa es ahora la de la voz que toma a cargo el relato del abuelo Nicolás Portulinus y de su esposa Blanca, y aún de su familia y su hermana Ilse, muerta en el encierro en una lejana Alemania rural. Son 13 los fragmentos que cuentan esta historia, que se convierte en una suerte de novelita en miniatura que narra la llegada del compositor alemán Portulinus, su inserción en la vida de Sasaima, su enamoramiento, incluso casi violación,
de Blanca, a quien dobla en edad, el nacimiento y arribo a la adolescencia de sus dos hijas, Sofía y Eugenia, la menor, la adolescencia de sus dos hijas, Sofía y Eugenia, la menor, su locura de Nicolás, el triángulo agotador con el joven aprendiz Farax, que llega a insertarse en su vida de pareja con Blanca, y el posterior suicidio en el río con el que se cierra su trayecto, ese río de Sasaima en el que penetra Nicolás, convencido de haber vuelto a los ríos de su infancia. Es en esta cuarta instancia donde funciona de manera más estable la narración en tercera persona. ¿Cómo llegamos a conocer los datos que constituyen este largo momento de la narración? La voz narradora y los personajes mismos, sobre todo Aguilar, acceden a ellos gracias a la memoria de la tía Sofi, pero sobre todo gracias a la lectura de diarios y correspondencia que todavía se conservan en la finca, el Geisawar o algo así, de Sasaima, a la que se dirige al final de la novela Aguilar con Agustina y su tía para desenterrar los recuerdos y resolver definitivamente la novela, si la novela se lee como una novela de misterio o una novela de acción detectivesca. Ahí es un primer corte, si quieren conversar ahí, ¿no? ¿O sigo? Bueno, ¿y qué sigue, Víctor? Para ver si le hago la pregunta o no se la hago. Pues sigue más o menos lo mismo, dando otras vueltas. Ah, vale. No, entonces continúe y más tarde, sí. Muy bien, acá tenemos, digamos, como hay un primer descanso, es porque hay una primera descripción de ese tejido que hace las veces de la novela. Lo que sigue, digo, no es retórico, es más o menos lo mismo, tratando de revisar cómo se construye cada una de las voces de esas 4 voces que construyen la novela. Hay un aspecto que me parece que es fundamental, que es que yo suelo privilegiar en el estudio de la novela, que es la noción de textura. Hay una noción que es más formal en el sentido de comprender la novela como un tejido de textos. En el caso de esta novela, 2 cosas me parece que son importantes. La primera tiene que ver con la pluralidad de voces que toman a cargo la narración, la segunda con la fragmentación. Son los 2 elementos, digamos, que quiero llevar al final al problema de la representación y de la interpretación de la novela. Entonces quiero volver a esta estructuración de la novela y sentido social. En una entrevista publicada en una revista digital que se llama Memoria Cultural, Arte y Literatura Hispana en los Estados Unidos, le preguntan a Laura Restrepo cómo nacen sus historias, cómo hace para estructurar el relato, estando de por medio lo que la entrevistadora llama la cito, un propósito social explícito, hasta ahí es la cita, que a su juicio haría correr el riesgo a la narración de perderse, o de perder al menos su dinámica. La escritora responde destacando el lugar privilegiado que tienen los personajes para estructurar la escena, porque sus características determinan lo que estos personajes permiten contar, la manera en que los personajes permiten dar curso a la narración y no solo a la historia, es decir, a la narración, el contar. Esta es la parte de la respuesta que me interesa destacar y que ustedes pueden ver acá. Una vez escogido el tema general, a veces es como una idea y entonces empiezas a buscar primero los personajes a través de los cuales puedes empezar a contar eso. ¿Cuáles serían los ideales para contar la historia? No siempre aparecen todos de una vez. A veces hay personajes que descartas porque no te funcionan, no les encuentras el tono. A veces hay personajes que descartas porque no te funcionan, no les encuentras el tono, no cogen cuerpo. Otras veces
Ya vas avanzada y te das cuenta de que hay una parte de la historia que necesita un narrador nuevo, que lo cuente desde su propio punto de vista. Ella va a hacer un ejemplo, esa entrevista es sobre esta novela, y el ejemplo que va a dar para esta última aspecto de los narradores es el desarrollo de las dos mujeres, otras que aparecen en la novela, la que vive en el Meissen, que es la Juanita que trabaja en el hotel, Anita, y la antigua, la exmujer de Aguilar, donde está la última vez cuando viene la noche que decide pasar en la casa con su exmujer, no recuerdo cómo se llama ella, y los dos hijos, Marta Elena, de donde viene a rescatarlo furiosa, a donde viene a rescatarlo después a Agustina. Como en todos los autores, la aparición y desarrollo de los personajes depende de la vinculación de estos con la historia. Esto no es un misterio para nosotros, y con las posibilidades que se brindan mutuamente. El personaje para permitir acceder a nuevos aspectos de la historia para permitir el despliegue de otras facetas del personaje que en ausencia de una fricción con esta historia se podrían quedar innombrados, afectando quizás de aplanamiento al personaje. Pero creo entender que Laura Restrepo, en esa cita que está en la pantalla, no habla solo de este aspecto fundamental en la escritura de la novela. A mi juicio, ella va más lejos y nombra de una vez la doble función del personaje, su contribución a revelar o a permitir la narración de algunos aspectos de la historia, ese ser ideal que es la expresión que ella usa para contar la historia, pero también que los personajes puedan ser narradores de esa historia, ese saber que no todos los narradores dan cuenta de los mismos aspectos de la historia, o que tiene el mismo valor como narrador de la historia, dado que cada vez, presumo yo, ella dice, la cito, hay una parte de la historia que necesita un narrador nuevo. Desde mi perspectiva como lector, entiendo que la construcción de la novela se estructura, como ya está dicho, por el entrecruce de múltiples voces, narrativas que a su vez son voces de personajes principales en la historia. Como hipótesis general de desentrañamiento de la estructura formal de la novela, podría decir que la novela juega a una construcción de un relato múltiple, construido por la profusión de voces narrativas, que sirve de soporte a las voces de los personajes, para construir en su polifonía la estructura de la novela. Ya hemos visto cómo la sustancia narrativa se distribuye en 4 instancias narrativas diferentes, que, como acabamos de citar a la autora, cada instancia narrativa se vincula a un aspecto de la narración y a un momento de la misma. De esta manera, el pasado ancestral se vehicula en la historia del abuelo Nicolás Portulinus y su esposa Blanca y su enamorado fatídico Faraz. Esta narración es el origen ancestral. Se remonta hasta el comienzo luctuoso marcado por la enfermedad, encierro y suicidio de Ilse, la hermana de Nicolás, y va hasta el momento en el que la tía Sophie y la madre Eugenia son 2 adolescentes. Esta última, Eugenia, un tanto, entre comillas, rara, es la expresión que se usa, en un enrarecimiento que de manera presumible se enfatiza a partir del momento en el que un descuido suyo será la ocasión para que su padre, el abuelo de Agustina, se sumerja en el río de Sasaima y ponga fin a su vida. Un cierto idealismo que en la segunda parte de la historia se tornará formalismo y acartonamiento, aflora ya en la joven Eugenia, y debe ser contrastado con la vocación más corporal y festiva de Sofía, condición que tendrá continuidad, variando solamente de grado y de orientación en la segunda parte de la historia, cuando convive con la familia, suplanta a Eugenia como madre y como amante y abandona finalmente el círculo familiar para proteger al joven Carlos el Bichi. Y en tercera parte, en el ahora de la novela, cuando, dotada de un gran sentido de la comprensión, viene a acompañar a Agustina en su delirio y, claro, también a Aguilar en su casi desfallecimiento. El segundo segmento de la sustancia narrativa de la novela es la infancia de Agustina. Ya lo dije, el descubrimiento de los poderes, la protección del Bichi, el testimonio de su abandono después del castigo fatídico del padre, que Agustina no arriba a condenar. La infancia de protección se
cierra con la traición no solo de dejarlo ir íngrimo a Carlos, el bichi, sino también la de tener que justificar al padre y condenar al hermano como el provocador que terminó recibiendo el merecido al que se estaba exponiendo. Esta pequeña traición es también un momento de origen ahora mítico. La narración, a cargo sobre todo de la voz de Agustina delirante que evoca a Agustina niña, tiene la condición de un mito, de una mitificación que termina en la ruptura. El otro aspecto que toma a cargo esta instancia narrativa, como ya está dicho, es el abandono del hogar por parte de Agustina, pero más que eso, la provocación al padre en la que se convierte el descubrimiento de los hombres, del sexo, del cuerpo, del placer, de una Agustina adolescente en tránsito a la adultez, cobrándole todo el tiempo a su padre la indiferencia. La narración desde esta ruptura con el hogar, la vida aislada de la familia y la caída final en el delirio de Agustina en relación con la protagonista constituyen la sustancia de la larga conversación que sostiene Midas McLister en El encierro escondido. También el que antes llamé asunto social central de irrupción, anuencia de la burguesía con él y caída del narcotráfico que representa a Pablo Escobar, y el comienzo del régimen de terror que imponen las mafias cuando finalmente terminan siendo repudiadas por esas mismas élites que los apoyaron en el origen. Finalmente, pero ya estaba dicho también, la narración del fin de semana fatídico que lleva a Agustina a desvelar el fondo de la riqueza de su familia, siempre en relación con el negocio del narcotráfico y la penetración del narcotráfico en todos los planos y espacios de la vida social del país, en particular de la vida de las élites. El tiempo presente, la tragedia que es la locura de Agustina, lo narra Aguilar, amante fiel, generoso, que sin saber nada da prueba de su amor acompañando el delirio de Agustina. Aguilar es un profesor de literatura, de los que aquí hay muchos, que es conquistado por Agustina, que es menor que él, pero que lo atrae, lo atrapa y que es quien se dedica a recuperarla y rescatarla del abismo del delirio. En la estructura de la novela es muy importante la perspectiva de Aguilar. Este actúa como un extranjero y eso me parece que es una función determinante, función desde la cual permite la identificación del lector para con él, quienes tomamos nosotros los lectores su punto de vista para interrogar no solo los antecedentes de los hechos, sino los hechos mismos que constituyen la novela. Esa condición de extranjero es útil en la economía de la narración porque la necesidad de Aguilar de indagar y buscar comprender qué pasa se asimila al punto de vista del lector, que al ser también el extranjero por excelencia, tiene que reconstruir las secuencias de hechos, establecer conexión entre ellas, arriesgar hipótesis de interpretación, producir inferencias y construir sentido. En su condición extranjera, que lo hace el más marginal de los personajes, el que está más en la periferia, Aguilar termina por anticipar al lector en el que nos convertimos nosotros y a menudo por conducir su propia lectura, es decir, que actúa como una especie de Virgilio del Dante que sería el lector. Muy rápido Aguilar da cuenta y se da cuenta de su condición externa respecto del drama de su mujer. Esa cita no la tengo acá. Supe, dice en la página 11, pero la página 11 es la primera página de la novela, supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo mirando por la ventana. En la página que sigue dice, no he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia a Agustina, porque si le pregunto me insulta. Hay que ver cuán feroz puede llegar a ser cuando se exalta. Me trata como si yo ya no fuera yo, ni ella fuera ella, intenta explicar Aguilar. Y si no puede, es porque él mismo no lo comprende. En la misma página 12 dice,
La trastornada razón de mi mujer es un perro que me tira tarascadas, pero que al mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de auxilio que no atino a responder. Agustina es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra, y al minuto siguiente es un perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa. Pero de ese desconocimiento de lo que aconteció el fin de semana, que en su ausencia su mujer enloqueció, pero ese desconocimiento no es el único que tiene Aguilar. Tan pronto se decide a llenar este pequeño vacío de 3 días, en lo que constituye la línea de acción más evidente y de primer plano de la novela, Aguilar se da cuenta que no solo desconoce las circunstancias en las que enloqueció su mujer, sino que de ella, de Agustina, prácticamente lo desconoce todo. En lo que concierne a la historia de Agustina, desde la perspectiva de Aguilar, la novela se resuelve como una indagatoria destinada a conocer. La función de Aguilar es conocer. Por eso es que es tan cercano a nosotros en nuestra perspectiva de lectores. Desde la perspectiva de Agustina, en el encuentro que tiene el fin de semana fatídico y posteriormente su recuperación en la casa de la madre de él con Midas McClister, la novela se resuelve como una acción de desvelamiento, de anunciación de algo que ya estaba en la vida de la familia y de la sociedad, que son suyas, pero que ella desconocía, y se resuelven como revelación. La estructuración de la novela, en la secuencia de líneas narrativas y en la distribución de las instancias narrativas, nos lleva a potenciar el sentido de conocimiento, reconocimiento y desvelamiento de una verdad que era evidente pero que estaba escondida. La novela, ya en el plano de la producción de sentido, nos está llevando a reconocer que solo el desvelamiento de la verdad relacionada con el narcotráfico como espacio e instancia de vinculación de las mafias emergentes y las élites tradicionales podrá sanar al país. La novela nos revela que solo el desvelamiento de esa vinculación estructural podrá salvar al país. Desde esta perspectiva, la locura de Agustina entra en resonancia con la ceguera del país, el cual se resuelve en trauma. En el plano simbólico, el delirio de Agustina es la ceguera del país. La locura de Agustina es el trauma de Colombia. Estructura narrativa y producción de sentido. ¿Esto? Eso se fue. Esta estrategia narrativa que he descrito, de múltiples narradores o instancias narrativas que toman a cargo distintos aspectos de la narración, se convierte en la contrapartida formal, en el procedimiento de escritura que permite construir la historia, el pensamiento y la voz de la protagonista, Agustina Londoño, que en la novela está muda y aislada en el delirio que la arropa. Con lo que estaríamos ante una novela en la que la protagonista es fundamentalmente hablada, cuya protagonista es construida por el entramado de voces, incluida su propia voz distanciada. Este procedimiento de hacer aparecer múltiples voces de múltiples narradores intradiegéticos es la manera en la que la escritura enfrenta el reto de la imposibilidad de una novela que tuviera como protagonista no solo un personaje loco, como lo anuncia el epígrafe, sino un personaje sin voz. Si, como señala el epígrafe, la narración de la novela está amenazada por la ausencia de responsabilidad moral de la protagonista, dada su locura, la novela misma se encuentra también amenazada por el mutismo de la misma protagonista, es decir, por la ausencia de su voz. Esta doble imposibilidad de la novela es atacada por la estrategia de narradores diegéticos múltiples. Esta voz plural se aúna a la estrategia de desvelamiento de una verdad y de recuperación de la memoria para dotar de sentido a la novela. El mutismo de Agustina se revela como rememoración de la infancia y del estallido de la familia y del prestigio del padre en la voz errática de la misma Agustina loca. La interrogación sobre la circunstancia de su mutismo,
Su locura y su abandono en una habitación de hotel hasta que Aguilar la encuentra obtiene su dinamismo de la interrogación insistente del mismo Aguilar en su indagación con la tía Sophie, la mayor parte de cuyos relatos son transferidos por Aguilar al mismo cuerpo de la novela que le corresponde narrar. La ausencia de claves para comprender el pasado de la familia de Agustina, velado para ella misma, no solo desde el momento en el que su hermano menor abandona la casa paterna, sino también incluso el del tiempo de la primera infancia que precede al abandono, y muy importante también, la dilucidación de las situaciones y los acontecimientos que se desencadenan y precipitan la locura de Agustina, son evocados en la larga conversación que sostiene Midas Maclister con la misma Agustina después, cuando la crisis ya está superada. En fin, y finalmente, el relato de los ancestros es sostenido por una voz narradora que asume el punto de vista del abuelo Portulinos en su vida y muerte en Sasain. Relato, voz y punto de vista que se convertirán en soporte de este relato ancestral y los cuales vinculan el presente a su origen y en ellos la historia de la madre de Agustina. Hasta ahora he intentado esbozar un modo de aproximación a la novela de Laura Restrepo que nos permita auscultar la manera en que ésta se articula, la manera en que en la novela se articula la escritura, el entramado de voces narrativas, la multiplicidad de puntos de vista y la pluralidad de voces y de líneas narrativas, los acontecimientos que ocurren a su protagonista y a su entorno, básicamente familiar, los personajes mismos y el destino presente de los mismos. Es decir, cómo se articulan en la novela la escritura, la historia y la mímesis. Hacia el final del análisis tal vez será claro y evidente que desde mi perspectiva el núcleo de la novela está en la locura que afecta a Agustina. Esta locura actúa como una condición de la protagonista, tanto como una metáfora del trauma que la irrupción del narcotráfico y su penetración en varios estratos de la población del país significó y significa para Colombia a partir de la década de los años 80 del siglo XX. Esta lectura de la locura como metáfora será fundamental para lograr desentrañar la relación entre escritura y sentido en la novela y en esta escritura actual durante la novela de la autora que es Laura Restrepo. Fragmentos de narración, sentido de la narración plural y fragmentaria. Epígrafe. Sabiamente, Henry James siempre les advertía a los escritores que no debían poner a un loco como personaje central de una narración, sobre la base de que al no ser el loco moralmente responsable, no habría verdadera historia que contar. Del epígrafe parten las pistas que nos permiten comprender cuál es la concepción de la novela que Laura Restrepo trabaja en Delirio. Es decir, la novela como historia moral de un individuo, la novela como historia moral de unos sujetos puestos en relación, pero en torno a un personaje que es su centro. Es decir, la novela como relato de un largo periplo que lleva a cabo el protagonista, en general, un sujeto de la ficción o un sujeto colectivo del que se hace moralmente responsable, de cuya transformación se hace responsable este sujeto. Pero la vía que asume la novela es la de la contradicción, la de la negación, es decir, el desafío de realizar un imposible. Es decir, la novela trabaja como ejemplo al contrario y asume el reto, que es una amenaza de imposibilidad, de poner en el centro de la novela como protagonista a un personaje moralmente imposibilitado para ser protagonista. Desde mi perspectiva, no es solo la locura lo que afecta a Agustina. La locura, en su mutismo, tiene una contrapartida que es la ceguera en su incapacidad para comprender el contexto y lo que en él acontece. No es la única paradoja de la novela el que Agustina sea una vidente ciega. Agustina, que ve lo que no está presente, lo que se esconde, lo que acontece allende la línea inmediata de su contexto o de la apariencia, se revela como ciega ante lo que le acontece en su inmediato contexto, en particular la relación que se establece entre los individuos de las élites tradicionales de las cuales hacen parte su padre y su hermano y las nuevas capas sociales de la sociedad colombiana
y los individuos de los carteles del tráfico de droga. Ahora bien, la sabiduría de la novela, es decir, de la escritora que es Restrepo, quizás consiste en volver el impedimento en un motor de dinamización que dota de sentido a la estructura toda, al erigir el asunto de la locura y el mutismo de Agustina en motivo de búsqueda para Aguilar, su pareja. La imposibilidad de la novela se torna una excusa, una ocasión de una estructura de búsqueda propia de la novela policíaca. Así, lo que era un impedimento se vuelve el depósito de energía que va a movilizar toda la novela. En principio, en la búsqueda de Aguilar, que se vuelve relato, y en segundo término, en la propia búsqueda de Midas McLister, que se vuelve el narrador privilegiado, pero también el develador de todos los misterios, o mejor, del único misterio, del misterio, cómo los individuos de la élite a la que pertenece Agustina se vuelven financiadores y se lucran del negocio del narcotráfico. Si Agustina actúa como una especie de Casandra ciega, McLister lo hará como una especie de Tiresias vidente. Ambos actúan de manera paradójica y ambos se construyen en la narración. Pero en primer lugar, el narrador, ambos actúan de manera paradójica y ambos se construyen en la narración, pero en primer lugar quien se construye es el narrador, que es Aguilar. En ese primer fragmento de la novela aparece la voz pesquisidora de Aguilar. La función narrativa de Aguilar es la de plantear las preguntas y permitirnos medir el tamaño de la intriga de la novela. La manera en que este personaje actúa al interior de la historia es la del protagonista pesquisidor de una novela policíaca. Aguilar no sabe nada y de lo poco que sabe empieza a desconfiar tan pronto las preguntas arman un castillo de arena que no se puede sostener, en particular los 3 años que creo que tienen juntos como pareja con Agustina. Aguilar plantea los interrogantes y al mismo tiempo emprende la búsqueda, la pesquisa, para aportar las respuestas que la angustia de ver a su pareja enloquecido le reclama. Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo mirando por la ventana de una muy extraña manera. Fue a mi regreso de un viaje corto, solo 4 días por cosas de trabajo, dice Aguilar, y asegura que al partir la dejó bien. Cuando me fui no le pasaba nada raro, o al menos nada fuera de lo habitual. Ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, salvo sus propias premoniciones, claro está, pero ¿cómo iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda pronosticando calamidades? La cita sigue, ahí está. La condición de Aguilar se vuelve motor de su acción. Dice, no he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia. Esta imposibilidad se vuelve objeto de la acción. Ya dijimos que va a atravesar toda la novela y que no descansa sino hasta que la reconciliación aparece como resultado de toda la tarea de dilucidación inmensa, sobre todo de la vida ancestral, la vida anterior, la de los abuelos y de su madre. En gran medida la búsqueda que emprende Aguilar es la excusa, la ocasión para que accedamos al relato ancestral del abuelo, lo que veremos a continuación, pero que tiene como efecto vincular la locura actual de Agustina con ese origen ancestral de su abuelo y de su tía abuela. En el fragmento 2, la voz que aparece como reconstructora de la memoria es la de Midas McLister. Te lo voy a contar a calzón quitado porque tienes derecho a saberlo, le dice el Midas a Agustina. Y a fin de cuentas, ¿qué puedo arriesgar al hablarte de todo esto si a mí ya no me queda nada? Tu marido anda perdido como corcho en remolino tratando de averiguar qué diantres sucedió contigo y tú misma tampoco sabes gran cosa porque mira a Agustina bonita. Toda historia es como un gran pastel. Cada quien da cuenta de la tajada que se come y el único que da cuenta de todo es el pastelero. Fragmento en el que aparece una nueva concepción de la novela, pero ahora con énfasis en el modo como narra el narrador. La novela sería un, entre comillas, gran pastel, en el que también, entre comillas, cada quien da cuenta de la tajada que se come. Es decir, la novela
ahora ya no en el plano de la historia, sino en el plano del discurso, es una pluralidad y una superposición de voces cuya verdad solo surge de la complementación, contraste y suplantación de estas mismas voces. Mejor dicho, la novela es superposición rapsódica de la heteroglosia de voces, de su plurilingüismo. Esta pluralidad de voces tiene la función de articular la historia, que es la revelación de los secretos que se han ocultado a Agustina, como un gran tejido de voces plurales, como una polifonía de voces. En el fragmento 3 aparece la voz originaria, la infancia, hasta la pérdida del paraíso, en la voz de Agustina niña. La niña Agustina abraza con fuerza a otro niño más pequeño que es su hermano el Bichi, y que tiene la cabeza cubierta de rizos oscuros, un niño Dios de esos que los pintores no representan rubios sino pelinegros. Es la última vez, Bichito, le asegura Agustina, nunca más te vuelve a pegar mi padre porque su corazón es bueno, tienes que perdonarlo. Ya mencioné antes el sentido mítico de esta recuperación de la infancia. Ya señalé cómo en esta instancia narrativa, voz subjetiva de Agustina niña, de Agustina adulta y voz de narradora, que es esta instancia narrativa la que comporta, la que nos transmite como lectores el proceso de transformación de niña a mujer de la protagonista, es decir, la adquisición de poderes como vidente y como protectora de su pequeño hermano, incluidos los ritos y rituales de esta ceremonia íntima, la fascinación por el padre y los celos de la madre, el arribo de la menarca y el rechazo de esa transición, la complicidad con el padre en el ritual de cerrar con llave la mansión, el descubrimiento del cuerpo masculino y las prácticas amatorias en la adolescencia, la ruptura con el padre, el abandono a su suerte del hermano protegido, la infracción de la norma y la ruptura con el régimen patriarcal familiar. Es decir, esta voz nos narra la vida de Agustina hasta el momento del trauma, del delirio, aquí donde la encontramos nosotros como lectores. El cuarto fragmento en el relato ancestral, la voz del abuelo Portulinos. Dime cómo es el cielo de nuestro verano, Dime cómo es el cielo de nuestro verano, cómo se amontonan sobre nosotros estas nubes redondas y lanudas como ovejas, cómo en lo hondo de tus ojos se apacigua, mansa mi alma, se obstina en preguntarle a la abuela Blanca, el abuelo Portulinos, refiriéndose a paisajes que no eran los que veía, sino los que soñaba, porque ya para ese entonces andaba loco como una puta cabra. Ya he destacado antes cómo en este relato se encuentra el origen, sobre todo la línea de sangre de la locura, desde la tía abuela Ilse, presa de su propio delirio y de la represión de su familia campesina y oscurantista, pasando por el afebrado entusiasmo de los abuelos Portulinos y Blanca, por Faraz, el joven aprendiz de piano, que desembocará de nuevo en un suicidio, esta vez en el de Nicolás Portulinos el abuelo, y todo el cúmulo de mentiras sobre el que se teje el bienestar y el decoro de la familia Londoño, de Carlos y Eugenia, y aún la tía Sofi, y luego, ahora en el presente de la acción, de Joaquín, el hermano mayor, que con la anuencia de Eugenia la madre despoja a sus hermanos de la herencia paterna. La fragmentación de la escritura y la pluralidad de voces e instancias narrativas coinciden en la construcción del tema central de la novela, el delirio como trauma y el olvido y la negación como patología. Si en el plano de la acción la novela se resuelve como salvamento y sanación de los protagonistas, en particular Agustina y Aguilar, en el plano del sentido la novela invita a hacer el duelo por la connivencia con el narcotráfico y sus mafias y las consecuencias que tuvo para el país después de la década de los 80. El delirio de la protagonista sería al olvido, a la mentira y al ocultamiento de la colectividad, lo que el trabajo de recuperación de la lucidez en Agustina sería al trabajo de desvelamiento y denuncia de lo que fue la irrupción del narcotráfico en la vida cotidiana del país. Si el primero constituye el cuerpo, la línea narrativa central de la novela, lo segundo sería lo que acontece en el espectador, el trabajo que realiza el espectador con su lectura. Representación y mímesis en la novela. Parece claro que Delirio, de Laura Restrepo,
Es un relato que da cuenta de la pérdida y rescate de una joven mujer, Agustina Londoño, amenazada de desfallecimiento y locura por el impacto que supone el reconocimiento de la implicación de su familia en el tráfico de narcóticos, la profunda implicación en ese fondo y las consecuencias criminales y terroristas que la ruptura de las élites con las mafias emergentes produce. Es también una puesta en evidencia, un desvelamiento de estas relaciones que afectan los diferentes estratos de la sociedad. En ese sentido, el reconocimiento y el trauma personal vivido por los protagonistas tienen un equivalente en la operación de lectura del lector, de los lectores que somos nosotros en el plano de la sociedad. Aquí es claro que el lector individual toma a cargo la representación de la sociedad en el proceso de reconocimiento y crítica del fenómeno del narcotráfico. Las consecuencias de ese reconocimiento que se producen en el plano estético de la lectura se dan en el plano ético de la vida cotidiana del lector, es decir, en el plano de la acción. Digamos que el placer de la lectura está vinculado al reconocimiento de la situación social e histórica evocada y a la crítica que ese reconocimiento produce. Pero al pasar al plano de las consecuencias éticas de la afección estética, no cambiamos de círculo, no nos expulsamos a una fuera extraña, sino que conectamos el punto de partida de la escritura con este punto de cierre y de reemprendimiento de la recepción. En la entrevista que yo citaba hace un rato, interrogada sobre la dimensión social de su escritura y sobre la vinculación entre escritura y esta dimensión social, Laura Restrepo centra su atención en la respuesta en el modo de su escritura, lo que llama, citando a Vargas Llosa, la cocina del escritor. Dicho en sus propios términos, Laura Restrepo pone la atención en la dimensión del hacer del escritor, en los modos de proceder, digamos, en su poiesis. Pero esto no es más que para remarcar que el modo de hacer está determinando el modo de ser, la dimensión estética de su trabajo como escritora. Esta vinculación entre poiesis y estética da cuenta, o mejor, entre poiesis y aestesis, da cuenta de que la escritura de Laura Restrepo en Delirio es una escritura de la representación. Esto significa muchas cosas, pero significa una entre ellas que quiero destacar, o tal vez dos. En primer lugar, significa que para su estructuración acoge procedimientos de mímesis. En segundo lugar, que de manera consecuente con el imperativo de la representación se cierra en tanto que experiencia estética, abriéndose a una reflexión y a una valoración razonada en el plano de la ética. La vinculación entre poiesis y aestesis la delata la autora misma en la entrevista citada. Todo lo que sea letra escrita a mí me llama poderosamente la atención y no puedo evitar fijarme en lo que Vargas Llosa llama la pequeña cocina del escritor, es decir, cómo está escrito eso. Yo siempre leo tratando de ver cómo la persona hizo eso, para captar o cuál es su visión del mundo o cuál es la concepción del hombre. Es decir, para la autora, el modo de hacer, lo que ella dice, cómo está escrito eso, determina cuál es la visión del mundo o la concepción del hombre que se desprende de la escritura. En segundo lugar, la vinculación del principio con el final de la mímesis, es decir, de la escritura, de la poiesis, del modo de hacer, con el efecto en el espectador, está también evidenciada en otra cita de la misma entrevista, que amerita ser citada en extenso. Es muy difícil vivir en un país como Colombia que te plantea tantos interrogantes, que todos los días tienes que reconstruir la realidad desde el principio porque se nos desploma cada momento. ¿Cómo haces para no preguntarte cuál es la sustancia social de todo aquello? ¿Hacia dónde va la historia nuestra? Son grandes interrogantes. ¿Qué futuro tenemos como nación, como pueblo, como cultura? Nos ha tocado vivir una fase muy apocalíptica. Eso tiene que ver no solamente con los designios de destrucción,
sino también con nuestra propia creatividad. Yo pienso que Colombia está buscando un camino propio desesperadamente. Casi de una manera literal, esta comprensión de Colombia como un país que plantea interrogantes, que reclama todos los días, entre comillas, reconstruir la realidad para evitar que se desplome sobre nosotros, y toda la lista de interrogantes que formula Laura Restrepo sobre la sustancia social, sobre el destino de nuestra historia, sobre el futuro de la nación, coinciden con lo que yo intuyo que busca provocar como interrogantes en el lector la novela que hemos analizado, que yo he analizado para ustedes. En relación con el narcotráfico, ¿cómo fue posible cerrar los ojos a su proceso de irrupción e instalación en los medios sociales, políticos y económicos del país? ¿Cómo pudo el país ser tan ciego para permitir que todo esto pasara? ¿Cómo no ver lo que era evidente? ¿Cómo superar el trauma en el que está sumido el país? Para Paul Ricoeur, la mímesis es más un proceso que un procedimiento y se da en los tres momentos de la obra literaria. En el primer nivel, cuando la observación del mundo que existe estimula en el escritor el deseo de la escritura y su ejercicio. En un segundo momento, cuando el contenido de esta observación debe dejarse conformar mediante procedimientos estéticos, de manera privilegiada la mímesis como proceso y la construcción de la trama. Lo que es comportamiento o interrogación debe constituirse en relato y en secuencia, en acción y consecuencia, acogiendo las leyes de la narración. Finalmente, la lectura valora al tiempo el procedimiento formal, la lectura, el momento de la recepción, el encuentro del lector, valora al tiempo el procedimiento formal de la conformación y el sentido que se desprende de esta misma conformación. Ricoeur los llama mímesis 1, mímesis 2, mímesis 3, respectivamente a estos tres momentos. Creo que no es arriesgado postular que la novela Delirio de Laura Restrepo corresponde plenamente a una interpretación contemporánea de lo que es la mímesis como principio configurador del arte de la escritura. Muchas gracias.